Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Tenemos, de verdad, yo no sé cómo hicimos que esto pasara. Me da muchísimo gusto. Está con nosotros de VM Gran Misterio, ni más ni menos que Iván Martínez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido, Fepo, por estar aquí en tu casa, en tu espacio. Y hoy vamos a tratar temas muy interesantes que yo quiero, saber también tu punto de vista, porque lo que está pasando es una locura. Lo que está ocurriendo en Egipto podría cambiar el mundo. Sí, definitivamente. se me hace algo tan extraño. O sea, a veces como que pasan cosas raras en el mundo, ¿no? Pero que tienen que ver más con cosas que estamos haciendo los seres humanos hoy. No sé, por ejemplo, satélites, inteligencia artificial, fotografías del espacio que son ahora increíbles, y vemos todo esto y pues bueno, o sea, al final nos sorprende, pero sabemos que son las cosas que estamos nosotros construyendo el día de hoy, y descubrir algo así en el pasado es alucinante. Claro. Antes de que comencemos, amigo, por favor, digo, yo sé que todos están suscritos ya a tu canal y les encanta tu contenido, pero vamos a recordarlo, las redes sociales, los proyectos que tienes, y si de casualidad alguien no está suscrito, ese es el momento de hacerlo, pero así, ya. ¿Cuáles son? Pues me pueden encontrar en YouTube como VM Gran Misterio, también con el nuevo canal, Gran Misterio Podcast, y en Instagram como Gran Misterio Oficial. Y bueno, esta última red social, Instagram, es donde más puedo acceder de tú a tú con la gente. Y esto lo digo por si mucha gente quiere escribirme alguna experiencia o lo que sea, es mejor por ahí que en un comentario de YouTube. Claro, así es, que en un comentario de YouTube. Oye, te agradezco muchísimo, gracias por estarnos visitando aquí en México, en Yucatán, en Mérida, que estamos grabando esto. Y nada, pues vamos a comenzar. Yo tengo muchas preguntas. Antes de que comencemos, digamos, a adentrarnos en este misterio de esta noticia, me gustaría saber tu experiencia, tu primera experiencia en Egipto, la primera vez que viajaste, porque has viajado muchas veces, ¿cierto? Sí. La primera vez que llegaste tú a Egipto y que pues te encuentras con estos colosos de piedra, estos templos impresionantes, esta cultura tan maravillosa, ¿cuál fue pues lo primero que, como investigador y además amante del misterio, qué fue lo que sentiste? Bueno, creo que tanto tú como yo, cuando hemos leído durante nuestra vida cosas sobre Egipto o hemos visto documentales o aquellas imágenes de, sobre jeroglíficos o las propias pirámides, siempre percibimos una idea que nosotros podemos idealizar, pero que es súper diferente al estar allí. Allí, cuando fui por primera vez, hice todo el recorrido, fuimos por el Nilo, hicimos el crucero, fuimos a Abu Simbel, pero cuando me encontré con las pirámides, de verdad, cualquier imagen que yo había visto previamente durante toda mi vida se quedaba corta, porque veías algo antiguo, algo quizás de tiempos inmemoriales, más allá de la arqueología oficial que te dicen unas fechas, parece que es más antiguo. Y yo me imaginé que al entrar dentro de la Gran Pirámide sería todo pues mucho más fresco, ¿no? Porque el desierto, Egipto es muy caluroso, pero al entrar dentro era súper diferente a lo que yo me imaginé. Era agobiante, notabas la humedad, notabas incluso el moho. Es como si se hubiese el tiempo parado dentro de la Gran Pirámide y allí aún los secretos estuviesen esperando a ser encontrados. Yo sentí en Egipto pues que tengo muchas más preguntas después de tantos viajes, no hay respuestas, no puedes intentar descubrir una pieza del enigma, porque siempre hay dos más cuando crees acercarte, y creo que estamos ante uno de los lugares más extraños de todo el planeta. Oye, hay una cosa que no sé si a lo mejor en todos estos viajes que has hecho, a lo mejor ya lo has asumido como algo normal. Yo cuando llego a Egipto, en esta primera y única ocasión en la que he ido a Egipto, a mí me gusta mucho ser preguntón con la gente, con los un mesero, una chica que se acerca para ayudarte, o sea, la gente que vive en estos lugares, y siempre les pregunto acerca del misterio, o sea, como dos preguntas súper sencillas. ¿Alguna vez has visto un fantasma? ¿Alguna vez has visto un ovni? Pero, de hecho,
digamos, como que preguntarles, notaba que es algo como si fuera prohibido, como si fuera malo. O sea, su respuesta era no, 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 y se alejaban. ¿Por qué crees que sea así? Yo creo que, como no solo en Egipto, en todas partes del mundo, cuando quieres expresarte y ves que lo oficial o lo que se espera que se debe entender sobre un tema, cuando ves que te sales de los patrones, la gente se reprime y tiene miedo incluso a perder su trabajo, si son autoridades que trabajan en Egipto, por ejemplo. Tienen miedo de expresar porque pueden perder muchas cosas o ser juzgados por los demás. Pero es una hipocresía porque al final todos los que callamos tenemos ganas de expresar esas ideas. Y cuando tú sacas o rompes esa pared en alguna persona que tiene ganas de contar lo desconocido, entonces se suelta y empieza a hablar, se desahoga y descubres cosas que jamás aparecerían en los libros de historia. Gente que convive con los guardias en Egipto de diferentes templos. Estas personas saben y han visto de todo. De hecho, recuerdo, uno de los guardias me enseñó en el templo de Abidos una baldosa que estaba salida y me dijo, observa. Y lo que veía ahí era una columna. Debajo del templo de Abidos hay columnas y debajo de esas columnas hay otro templo. Lo pregunté al guía que nos acompañaba y me dijo, claro, todos los templos de Egipto debajo hay otro. Y así fue. Luego en Dendera, templo de Hathor, ahí también había otra de las columnas. Y eso lo descubrí en el cuarto viaje a Egipto. Yo no sabía que eso estaba ahí. Con esto te quiero decir, preguntando, observando e incluso siendo un poco pícaro porque a veces necesitan un estímulo para encontrar las respuestas. Puedes salirte de esos libros de historia y descubrir cosas que yo creo que nos han ocultado durante muchísimo tiempo. Oye, esto me parece muy interesante lo que acabas de comentar. A ver, entonces, sí. El hecho de que hayan cosas ocultas debajo de los templos o las pirámides, digamos que para ti no es una idea totalmente nueva. No, yo creo que desde siempre se ha construido en lugares o puntos energéticos. No se construye un templo al azar, incluso en catedrales e iglesias tampoco. Eligen un lugar específico porque saben que debajo de ese lugar hay una energía. ¿Qué pasa? Que después de una era, no es que lo tiren todo o se vayan a construir a otro sitio, construyen encima. Y ese es el secreto de muchos templos de Egipto. Construyen encima de algo que fue y de lo que se ha perdido porque no sabemos ni el 10% de lo que hay enterrado en Egipto. A ver, tengo dos preguntas. ¿Vale? La primera. Sí. Tú sabes, por ejemplo, que este grupo de pirámides, no todas, pero hablando específicamente de las principales pirámides de Egipto, que son conocidas en todo el mundo, ¿no? Keops, Kefren y Miserinos, están alineadas a Orión. Sí. Pero también en México, Teotihuacán, esas tres pirámides, que es la pirámide del Sol, de la Luna, y no recuerdo cómo se llama esta tercera pirámide, también están alineadas a Orión. ¿Tú crees que debajo de la pirámide del Sol en Teotihuacán podemos llegar a encontrar algo similar a lo que encontramos en Egipto? Es una muy buena pregunta porque si el primer panorama es observar que están alineadas con las mismas estrellas, podríamos encontrar elementos muy parecidos en ambos conjuntos de pirámides. Corrígeme si me equivoco, ¿esta era la pirámide que debajo había mica? Así es. Que era una especie de material antirradiactivo o algo así, muy débil, muy frágil, pero lo trabajaron. Sí, ahí es, exactamente. Claro, ahí es. Con esto quiero decir que en Egipto no hemos encontrado mica debajo de las pirámides, pero sí que hay patrones que se diferencian y se especializan en determinados lugares. Puede ser que debajo de esa mica también encontremos cosas, pero no hay ningún registro por ahora. Aunque yo creo que se está obstaculizando. Egipto, Zahi Hawass, que es el máximo representante de la arqueología egipcia, retirado, pero sigue como símbolo. Claro. Este hombre yo creo que está obstaculizando muchas de las cosas. En el 2008 se encontró
una serie de cuevas en la meseta de Giza. Y este hombre lo negaba tallante. Decía, esas cuevas no existen, es todo mentira, y arqueólogos presentaban sus informes de que sí que existían las cuevas. 6 meses después, Zahi Hawass estaba haciendo un reality show, Chasing Mummies, que era él mismo dentro de esas cuevas que dijo 6 meses antes que no existían, y estaba ahí diciendo que era la mejor experiencia de Egipto. Lo han puesto en duda Zahi Hawass, y no es la primera vez que niega tajantemente cosas. Y esto te lo adelanto porque luego hablaremos de este punto, ya que está negando cosas que actualmente son un misterio. Fíjate que lo noto mucho en muchas de las de los estudios, no solamente de la arqueología, pero en general, como que los gremios científicos llegan de repente a ganarles el ego. Y sí. Entonces, si mi descubrimiento cuando yo tenía 25 años o 30 años fue el siguiente, hoy que tengo 80 y hay nuevos descubrimientos, inmediatamente me lleno de rabia y comienzo a tratar de desmentir, por así decir, sí, aquello que es nuevo, porque entonces pareciera que ese nuevo descubrimiento sepultará mi descubrimiento, que no es cierto. O sea, al final si tuviste un descubrimiento, aunque haya sido erróneo, no del todo, pero algunas cosas llegan a cambiar, no quiere decir que vayan a borrar tu nombre de la historia. Sin embargo, lo noto muchísimo. Te voy a contar algo así brevemente, que tiene que ver con las pirámides, que a mí me parece súper interesante. Esto pasa aquí en México, de hecho en la región en la que estamos. Hay digamos que 3 ciudades principales, ¿no?, de los mayas en esta región. Y una de estas ciudades es Uxmal. En Uxmal hay una pirámide que es la pirámide del adivino. ¿La conoces? No. Es una pirámide que está construida muy en vertical. No es tan alta, pero es muy bonita. Hay una leyenda que digamos que los historiadores han decidido que sea una leyenda, pero para ellos es parte de su historia, donde hablan acerca de un Ahau, que sería como el rey, y este Ahau llega al poder no de manera sanguínea, como debía haber sido, sino que habían 3 pruebas que se podían tener, y si cualquier persona de cualquier parte del planeta pasaba estas 3 pruebas, inmediatamente sería nombrado Ahau, y el antiguo Ahau tendría que dejar el puesto. Y había uno que le decían el enano de Uxmal. Esta persona era muy rara porque nació de un huevo que tenía una como chamana debajo de donde cocinaba y no se veía del todo humano. Era como reptiloide. Y esta persona pasa las 3 pruebas. Pero hay una cosa. Esa pirámide era distinta. Y cuando él comienza, por así decirlo, su reinado, en la noche la gente dice que ve columnas de luz verde que cambian la ciudad. Y la pirámide cambia totalmente, visiblemente, ahora es distinta y es un poco más alta. Cuando yo fui, cuando tenía como 27 años, 28, la pirámide estaba rota. Vale. Y podías observar claramente que debajo de la pirámide había otra pirámide. Vaya. Eso confirma muchas de las cosas que yo pienso. Creo que son construcciones sobre construcciones, o al menos fases de una construcción final que quizás no se llegó a completar. Ajá. De hecho, quiero relatarte algo, y quiero que lo sientas mientras te lo digo. Siéntelo, porque es importante. A ver. Imagínate que no existe la humanidad. Imagínate que tú estás dentro de la Gran Pirámide. Y más cuando tú ya has estado y sabes lo que se siente. Imagínate que te encierran dentro. No hay nadie en kilómetros a la redonda, solo estás tú y en el interior de la pirámide. La oscuridad interna de la pirámide te empieza a ahogar. Imagínate que en algún momento esa oscuridad empieza a quitarte la cordura. Empiezas a volverte loco y escuchas sonidos en el interior de la pirámide. ¿Qué es lo que sientes mientras estás pensando en esto? Miedo. Miedo, pero ¿por qué? ¿Por la oscuridad? ¿Por la soledad? ¿Porque hay un sonido extraño en el interior? Miedo a lo desconocido. No sé qué es. ¿Tú sabes que esto le pasó a una persona muy importante en la historia? ¿Napoleón? Sí,
Pero él describió una cosa más. Cuando estaba él dentro del sarcófago de la cámara del rey, describió una presencia, un ente que le observaba. La única luz que había eran los ojos de esta oscuridad que salía de el pasillo izquierdo del agujerito que está en la cámara del rey. Se agachaba, se enderezaba y le miraba fijamente. Este fue uno de los secretos que posteriormente se reveló, porque él no quería comentar qué es lo que vio en la Gran Pirámide cuando pasó una sola noche. Imagínate que hay algún tipo de energía dentro de la pirámide que hace que esa privación sensorial, porque es el eje de esta historia, pueda promover la aparición de estas extrañas entidades. ¡Wow! ¿Tú sabes qué? Yo recordaba algo que me compartiste, creo que ayer en la mañana, cuando estábamos desayunando, acerca de este libro que habla de aquello que se esconde en las esquinas. ¿Vale? En las esquinas de las construcciones, ¿cierto? Sí. Yo me he dado cuenta, es que ahorita que lo mencionas y que me dices, o sea, adéntrate, ¿no? O sea, siéntelo y lo puedo experimentar totalmente. Yo desde muy pequeño le he tenido miedo a las esquinas oscuras. Hay un relato de una abducción donde la persona que está ahí se pregunta por qué dentro de la nave no hay esquinas. Todo es redondeado. Y ya sabes que no hay una respuesta verbal, pero sí hay como una comunicación. Y la respuesta era básicamente que porque en las esquinas de las construcciones, con el tiempo, se quedan como residuos de energía que es negativa y pues se va condensando. Y para mí, la energía con el tiempo se convierte en conciencia. Y esa conciencia, por supuesto, es una entidad. La pirámide lleva una cantidad de tiempo asombrosa. Y por supuesto, dentro de la cámara del rey hay unas esquinas colosales, oscuras. Con todo lo que conlleva este lugar, el sitio específico donde está construido, y lo que hablábamos de estas entidades que empezamos a construir a través del pensamiento y el tejido de la realidad, creo que es muy posible que aquello que estaba observando Napoleón fuera algo que la pirámide permite que construya la conciencia de Napoleón. Claro, en el relato Los perros de Tíndalos, el eje de conexión entre las esquinas de las paredes nos hablaba de que hay una geometría que esconde entidades. Es un relato de ciencia ficción, pero tiene mucho sentido. No sabemos lo que hay en las partículas subatómicas, en ese mundo cuántico. No sabemos qué se puede ocultar en otras dimensiones, y el eje que cruza las dimensiones son los ángulos. Ángulos está repleto en la Gran Pirámide, hay muchísimos. Pero hay un dato interesante. A ver. En la cámara de la reina hay una pequeña oquedad, un agujero. Ahí metieron robots hace muchos años. Y los robots llegaron a una puertecita muy pequeña con una serie de hierros, como si alguien quisiese tapar ese edificio. Como si lo pudieras de hecho tomar y jalar, ¿no? Exacto. Y eso fue importante, ese descubrimiento, porque se creía que eran simples conductos de ventilación. Así es. Claro, si son simples conductos de ventilación, porque colocar una puerta y cerrarlos no tiene sentido. Pero lo que había debajo de las asas de hierro era una especie de charquito de un producto químico que no tenía nada que ver con las asas de hierro, no era ni óxido ni nada de esto. Hay un libro que creo recordar que se llama El poder de la planta energética como la Gran Pirámide. El apellido era D-U-N-N, no recuerdo el nombre. Hablaba de que pensaba que la Gran Pirámide era un reactor de energía y decía que ese líquido era un sucedáneo de una presión que se ejercía desde la cámara del caos, porque había mucha agua. Cuando los niveles subían, la presión subía a las otras cámaras que estaban por encima de esta y reaccionaba químicamente con hidrógeno. Hidrógeno y el producto que estaba en el charquito, que no se determinó, no se dijo qué era,
Pero este hombre planteaba en ese libro la posibilidad de que fuesen unas máquinas, que las pirámides fuesen algún tipo de máquina. Claro, luego esos conductos estaban alineados, pero no con Orión. Con Orión, Robert Bauval decía que se alineaban por la cúspide de la pirámide, pero es que hay alineación en diagonal de esos conductos. Uno de esos conductos es Asirio, ¿no? Yo pensaba que sí, Ajá, pero no, porque tenemos que tener en constancia la precesión, el movimiento de precesión del planeta Tierra. Así es. Hay un software informático que calcula el momento en el que antaño la bóveda celeste estaba en esa diagonal. Claro, la Tierra no estaba en la misma posición. Claro, pero es una diagonal que cambia cada 23.000 años. Claro. Y se dieron cuenta de que la alineación con Sirio era en esa época. Una época que no oficialmente es imposible. No estaban las pirámides, a no ser que sean mucho más antiguas. Pero hablamos de una barbaridad de años. No se podría calcular. Pero, a ver. Ok, voy a salirme un poquito del tema. Vale. Porque considero que tú nos puedes dar luz al respecto de este misterio. Vale. Tú sabes que en el calendario maya se medía, aparte de la cuenta terrestre, estaba la solar. Uh-huh. Esos 23,000 años son 23,000, si no me equivoco, son 23,512 años, pero por ahí va. Es porque literalmente el sistema solar, el Sol, sí, da la vuelta completamente y regresa al punto, como la Tierra alrededor del Sol, que tarda un año, ¿cierto? Uh-huh. O sea, todo el sistema solar como un conjunto, girando y llegando al mismo punto. Vale. ¿Cómo lo sabían? Porque concuerda Sí. con la posición relativa de ese momento que sí estaba apuntando hacia Sirio. Es decir, que los egipcios también lo sabían. Claro, pero ¿cómo lo sabían? Ese es el misterio, es imposible de saber. Sí que hay máquinas en la antigüedad, como la máquina de Anticitera. Los engranajes parece que demuestran que tenían conocimientos para construir una máquina, un computador para las estrellas, los astros, la precesión, los equinoccios, para calcular a nivel astronómico algo que no podían hacer con cuentas y números en papel, por ejemplo. Es un decir. Claro, ¿tenían algún dispositivo para el cálculo a ese nivel tan avanzado? ¿Cómo pueden saberlo? De hecho, habían cálculos hasta el sistema solar rotando hacia una estrella diferente. No sé si era Alción o Sagitario A estrella, que sería el agujero negro de nuestro sistema solar. Pero, ¿cómo pueden saber eso? No tengo respuesta. Ok, te lo planteo de la siguiente manera. Vamos a permitir que teorizar, volar la mente. A ti te gusta mucho este tema. Sí. Y además tienes mucho conocimiento y has estado ahí. Has observado muchas cosas. A manera intuitiva, lo más fácil es decir que seres extraterrestres llegaron y nos dieron la información. Pero yo tengo fe en esta humanidad, que somos muy inteligentes, somos capaces de muchas cosas. Dejando volar la imaginación. Ojo, dejando muy en claro que esto simplemente son teorías, así, de juego azaroso. ¿Cuál sería tu interpretación del cómo obtuvieron esa información? Yo creo, a ver, sobre la fe en la humanidad, Uh-huh. yo no tengo tanta fe en la humanidad. Yo tengo fe en grupos de personas que resisten y luchan para que el mundo sea mejor. Pero en conjunto, yo creo que hay... Hay mucho trabajo por hacer. Sí, Claro. digamos que sí. Uh-huh. Pero sospecho que la raíz de ese conocimiento es muy hermética y viene de otras civilizaciones. Ajá. En Sumeria los llamaban los Abkayu. Hay una tablilla de los 7 sabios, una tablilla que describe 7 individuos celestiales que enseñaban e instruían al hombre. Una tablilla, un mito que se repite en otras culturas. Incluso la egipcia, también habían figuras de otros sabios. Pero estos sabios iban a diferentes puntos de la Tierra. Uno de ellos, el mar, el océano absoluto. Y de ahí surge la leyenda de Oanés.
o Anés sería uno de los 7 sabios. Se repite constantemente la historia de cómo instruir a un hombre que no era civilizado, que vivía en el caos, que vivía de forma salvaje, darle el conocimiento y obligarle a preservarlo. Así es. Haciendo que este o ese momento fuese el inicio de las grandes logias que luego perduraron hasta el día de hoy. Quizás proteger ese conocimiento hacía que lo llevasen a otros puntos de la Tierra, como Egipto, por ejemplo, y empezasen a aplicar esos conocimientos que los podemos ver. La matemática es precisa. ¿Cómo es posible que tengamos el número pi incisivamente incrustado en los lados de la pirámide? O el perímetro, o incluso la velocidad de la luz, exacta, casi exacta, está en las coordenadas donde se encuentra en la Tierra la Gran Pirámide. Esto yo no me lo creía, pero tras unas simples búsquedas te lo confirma. Exactamente la velocidad de la luz está en la longitud de la pirámide con respecto al globo terráqueo. Uf. Puede ser casualidad, pero cuando sumas 70.000 casualidades, algo falla, algo está pasando. Exactamente. ¿Y estos hombres sabios, tú crees que de alguna manera tenían posible conexión con otras civilizaciones? Sí, yo creo que... ¿Humanas de la antigüedad? Puede ser, pero yo creo que el principio fue algo del cielo que les dio el conocimiento. Que hubo un primer momento de conexión y luego esos dioses o seres extraterrestres abandonaron al hombre, pero dejó muy impactado al hombre, haciendo que surgiesen esas logias. Lo llamo logias, pero no serían logias en la antigüedad. Sería como grupos muy herméticos que protegían el legado de los dioses, la magia de los dioses. El conocimiento. Exacto. Y yo creo que sí que hubo una intervención no humana, en un primer lugar, para crear lo que hoy somos como humanidad, como sociedad. A ver, ahora sí. ¿Cuál fue esta noticia que impactó al mundo acerca de las pirámides? Vamos a relatarlo con dos visiones, porque vamos a decir lo que ahora mismo está ocurriendo y también lo que hay detrás. Eso. Lo que ha ocurrido fue hace unos pocos días. Realmente fue el 15 de marzo, pero se ha hecho viral hace 3-4 días con respecto a hoy. Y la noticia nos decía que debajo de la Gran Pirámide existían unas columnas, 8 columnas de 638 metros de profundidad, que estaban envueltas en escaleras de caracol o espiral y que llegaban a 2 enormes cajas de 80 metros por lado, cajas, cubos, construcciones gigantescas que conectaban y anclaban esos pilares con la Gran Pirámide. Encima de esos pilares, en la base de la pirámide, existen, según estos estudios, que son... Ahora hablaré de los estudios, primero la descripción. Unas casitas, ¿Tú has visto la cámara del rey desde el plano? Sí, parece como una casita. Eso es. Pues 5 de estas, y debajo de las 5 los 8 pilares. Claro, esto en la pirámide de Kefren, no en la de Keops. La de Kefren, esto es impensable, no se había visto nunca, pero lo han descubierto mediante imágenes de radar. Han usado tecnología SAR para poder descubrirlo y otra tecnología topográfica para poder hacer un mapeado de lo que hay debajo, y llega hasta los 2 kilómetros. ¡Qué bruto! Imagínate, si esto es verdad, no se puede explicar de ninguna forma con tecnología. Imagínate a personas en la antigüedad cavando 2 kilómetros para hacer construcciones gigantescas de unos pilares que no tienen sentido alguno y bajar en la oscuridad por esas escaleras espiral con una antorcha, imagínatelo también, hasta el fondo del subterráneo. Estos estudios que hablan de todo esto provienen de 2 personas. Una es Corrado Malanga. Este hombre de la Universidad de Pisa ha estado trabajando desde el 2022 para presentar esto. ¡Wow! Porque te digo una cosa, es muy importante. El Sí. estudio es del 2022, no es de ahora. Claro. Lo que ahora ha hecho vida en la noticia es que han hecho una rueda de prensa el 15 de marzo. Y la otra persona, este hombre es muy importante, Filippo se llama,
Filippo es el que lleva la tecnología del radar. Ok. La ha modificado y ha creado un software personal para poder utilizar el escáner topográfico. Para interpretar lo que había debajo. Exacto, para obtener los datos. Lo publicaron en una revista científica y aquí está el dato que lo matiza todo. Publicarlo en la revista no es una prueba de ciencia académica, pero es una prueba de ciencia. Así es. No está a nivel internacional, no está revisado a pares. Eso es lo importante. Ahí te voy a detener un momentito, porque hablamos mucho de revisar a pares Sí. Este tipo de cosas. Cuando te comentaba, por ejemplo, de las momias de Nazca, etcétera, ¿no? ¿Nos puedes explicar brevemente, solamente como un paréntesis, qué es esto de a pares? ¿A qué te refieres? Pues mira, cuando una persona hace un artículo científico, ese artículo científico tiene que pasar a la comunidad científica. Así es. Para que sea aceptado, antes tiene que ser publicado en revistas científicas. Y cuando ya tienes un bagaje de haber publicado en varias revistas científicas, se pasa a lo internacional mediante una base de datos que comparan a pares investigaciones parecidas y la misma que tú presentas con otras universidades del mundo. Cuando muchos puntos de vista se cruzan, eso es revisar a pares por grandes instituciones, personas entendidas en la materia. Es un proceso muy lento, pero que al final lo que se resume en muchos puntos de vista analizan y comparan ese artículo. Eso es lo que no tiene esto. Lo que tiene este hallazgo es evidencia científica, pero no a pares. O sea, más allá de lo que se ha presentado en una revista, necesita más tiempo. Necesita más tiempo. Es decir, ahora lo que se ha publicado todavía no ha pasado por este proceso de estudio en el que otras instituciones pueden revisar no lo que tú descubriste, sino a través de la información que tú tienes, hacer una propia investigación y, de ser real, debiera de tener los mismos resultados. Imagínate que tú ahora haces un escáner de Mérida, por ejemplo, para ver qué hay bajo tierra. Y en tu ordenador ves los colores, ¿no? Según si es azul, no hay profundidad de objeto. Si llega al rojo, el objeto es más afilado. Tú lo que ves en ordenador son colores y datos. Eso es obtener datos científicos, pero no es evidencia científica, porque luego necesitas interpretar esos datos, necesitas compararlos, necesitas hacer más pruebas, necesitas hacer investigación sobre la tecnología que tú usas, por si es defectuosa, por si exagera un poco, por si los niveles están tocados. Es complicado. Es muy complicado. Pero hay que dar muchas vueltas de tuerca si es tan importante este hallazgo para ver si es real. Claro, si se mantiene a través del tiempo, como las pirámides. Ok, perdón. Continúa, discúlpame. Vale. Entonces, hacen esta rueda de prensa y está en una revista científica. Vale. Hacen la rueda de prensa y intentan mostrar un poco la estructura, cómo es. Ya la hemos relatado, pero intentan dar más datos y dicen que debajo de esas grandes cajas de 80 metros por lado hay pequeños túneles que empiezan a tejerse por toda la meseta de Giza, conectando con otras pirámides. Eso es lo que dicen extra en la rueda de prensa. Okay. Pero claro, esto hace un revuelo en la comunidad científica y ahí es cuando aparece Zahi Hawass, como hemos mencionado, máximo representante de Egipto, negándolo todo, diciendo que es mentira, que no puede ser. Básicamente son las pruebas que esgrime. No puede ser. No hay nada más. O sea, Dios mío, ¿por qué pasa mucho esto? Ok, él dice que no puede ser. Sí. Y digamos que como es este arqueólogo hiper reconocido, especialmente de lo que tiene que ver con la arqueología de Egipto, él espera que bueno, simplemente creamos en su palabra porque en su cabeza no puede ser, aunque los datos nos estén diciendo por el momento algo distinto. Él dice que la tecnología utilizada no es oficial. Como la controla Corrado Malanga y el experto en el radar, que como no sabemos qué tecnología utiliza, que no vale. Y también dice, no hay tecnología que llegue a 2 kilómetros. O sea, duda de que la tecnología utilizada sea real. Yo he tenido el estudio científico delante y la sensación que me da es que es muy completo, muy complejo y utilizan todo el rato fórmulas matemáticas y ecuaciones. No sé,
la impresión primera que me ha dado es que al menos no es una chapuza lo que han hecho. Claro. Y luego, Corrado Malanga es muy conocido en la ufología. Así es. Este hombre es muy polémico porque dentro de las investigaciones OVNI siempre ha exagerado, siempre ha dicho cosas que no se han podido comprobar y siempre ha inventado ciertos datos que no existían en historias dentro del fenómeno OVNI. Incluso tiene una historia sobre la Luna que es imposible. A ver, si quieres, ¿nos puedes relatar? Yo no sabía eso. Es una historia sobre bases, sobre que hay millones de personas en la Luna. Claro. ¿Dónde están las pruebas? Ahí es donde él corta. Ok. La curiosidad de esto es que si alguien que está manchado por la comunidad ya del misterio, porque muchos ufólogos no quieren saber nada de Malanga porque saben que está mintiendo. Claro, ¿cómo le damos veracidad a algo tan importante, tan impactante como lo que han descubierto? Yo, mi opinión es que estoy muy dividido, porque lo que veo parece que funciona y que hay algo, pero el trasfondo no me gusta. Es el eterno debate que tenemos todos. ¿Qué va antes, la persona o la investigación? La investigación. Claro, pero si esa persona ha manipulado, ¿no dudas de la investigación? ¿Te digo una cosa? Sí. La respuesta debiera ser sí, pero en mi caso la respuesta es no. Pero la respuesta debiera ser sí, por supuesto. A ver, mi respuesta es que hay que hacer caso a la ciencia. Por favor, que una persona puede ser maligna, puede hacer todo el mal que quieras, pero si ese artículo es correcto, va independiente de la persona. Aunque siempre hay sesgos de la persona que se meten en el artículo, pero si hablamos de ciencia pura, debería prevalecer el artículo. Claro. De hecho, te voy a comentar una cosa. ¿Tú alguna vez has hablado en tu canal? Sí, ya sé que sí. ¿Del ser de Atacama? Alguna vez, hace muchos años. Alguna vez, hace muchos años. Sí. Yo también. Fíjate que hay una cosa que me parece muy interesante, que es algo muy reciente. Te lo pregunto de la siguiente forma. ¿Qué es el ser de Atacama? ¿Pero a qué te refieres? ¿A nivel metafórico? No, científico. A nivel científico hay varias teorías. Una de ellas era que era una especie de feto, con unas malformaciones que lo hacían diminuto. Sí. Y lo hacían simétrico, sí, etcétera, ¿no? Presentes en ningún cuerpo humano, solamente en ese, en una casualidad rayando lo imposible. Claro. Bueno, de hecho, cruzando la línea de lo imposible. Sí, ya lejos. ¿Sabes de dónde surge? ¿De dónde? Yo tengo ahí un correo electrónico, la captura, no me lo mandaron a mí. No voy a decir el nombre. Una persona estaba muy interesada y es una figura importantísima en el tema de la ciencia en Estados Unidos. Vale. Entonces comenzó a adentrarse en este estudio, le pareció muy importante, le pareció muy interesante y curioso. Empieza a acercarse, lo invitan, obviamente diciendo, hombre, ven con nosotros, acércate. Él empieza a ver lo que está pasando, empieza a hacer los estudios y descubre que no es un feto. Vale. Y descubre que lo que ellos dicen es real y le parece súper interesante. Entonces le solicita al doctor Steven Greer que detenga el documental. Ya estaban grabando Sirius. Vale. Él le pregunta por qué. Y él le dice porque primero tenemos que hacérselo llegar a la comunidad científica y tenemos que hacerlo de otra forma. El público no se debe enterar. Se debe enterar cuando decidamos qué es lo conveniente. Y el doctor Steven Greer le dice no, el público tiene derecho a saber lo que estamos descubriendo en tiempo real. Si después descubrimos que se trata de un feto, pues anunciamos que es un feto. Pero la gente tiene derecho a saber. Claro. Difiere y le dice, por favor, detén el documental. El doctor Steven Greer no detiene el documental y entonces solicita por medio de una universidad, no a su nombre, sino por medio de una universidad, que les permitan estudiar el material genético. Ellos entregan el material genético y de inmediato surge esa teoría de que es un feto con estas malformaciones. En la copia del correo electrónico que tengo,
hablando de otro cuerpo, dice, me parece muy interesante, pero se van a tener que someter a lo que yo diga, porque si no es así, voy a decir que esos cuerpos son falsos. Ujú. Y eso, de la misma forma que podemos decir de Corrado Malanga, que está manchado, no sabemos que las personas que mueven estas instituciones están manchadas peor. Lo que pasa es que se visten de blanco. Claro. Y es gravísimo. No sabes cómo me molesta, por eso te dije, sí, claro, la respuesta debiera ser lo que dice la ciencia. Ujú. Pero mi respuesta es no. Porque lo que dice la ciencia es lo que sale de la boca de científicos que no lo sabemos, Ujú. pero tienen, híjole, de verdad, o sea, el alma sucia. Bueno, el propio Zahi Hawass, como arqueólogo, como científico, ha negado muchas cosas que luego, bueno, se han descubierto que eran ciertas. ¿En serio? Claro. ¿No? Lo que comentaba antes de las cuevas, Claro. que este hombre protege algo y le da la espalda a la ciencia. Y lo que protege es los intereses, yo creo que de Egipto, para el turismo. Este hombre sabe muchas cosas que calla y guarda como descubrimientos para el futuro. Y fíjate por dónde a este descubrimiento no le hace gracia. ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa? A ver. Tenemos una posibilidad que se plantea sobre algo imposible debajo de la Gran Pirámide. Aunque es de Kefrem, pero mucha gente lo confunde. Tenemos también arqueología oficial negándolo. Y luego tenemos los autores del estudio que están manchados. Es muy difícil intentar componer el puzzle porque ¿acaba hacia nuestro criterio o acaba hacia ese informe que aún no está revisado a pares? No lo sé. ¿Qué sensación tienes tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿Tú crees que eso es verdad o que hay una posibilidad? Yo creo que es verdad. Si me lo hubieras dicho hace un año, te diría que no. Pero la verdad es que cuando observas esto tan de cerca y descubres que lo que nos han dicho no es del todo cierto, sino más bien que ha sido como que rebajado un poco para que pueda encajar en la idea que tenemos de sociedades antiguas, nos damos cuenta de que hay algo detrás, la información. Que a mí me parece que eso es una de los puntos más importantes. Ni siquiera sabemos cómo obtuvieron una información que a nosotros en este momento, no porque seamos más inteligentes, sino porque tenemos mayor tecnología, se nos hace difícil incluso de comprender. Ahora, después de ver y tener esta sensación de las pirámides, de los templos, de lo que está ocurriendo en Egipto, esta noticia me parece a mí que tiene mucha fuerza y que sí pudiera ser real. De hecho, yo aventaría así como que, digamos, mis fichas al hecho de que es real. Que a lo mejor vamos a descubrir con el tiempo que es distinto a lo que en este momento estamos pensando, ¿no? Que a lo mejor no son 2 kilómetros, a lo mejor es 1,5 kilómetros, pero aún así, o sea, así fueran 200 metros hacia abajo. O sea, es demasiado. Es demasiado, es alucinante. Y también otra cosa que ahí lo voy a meter de manera personal. Vale. Tú sabes, yo sé que tú tendrás una opinión totalmente distinta o quizá diferente, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Tú sabes que yo tengo por ahí algo que se supone que es un implante extraterrestre. Vale. Y de repente yo me quedé pensando, ¿y quién lo va a analizar? Eso es. Es muy fácil decirlo. Y si Corrado Malanga dijera, vale, yo voy a poner dinero, recursos, y tengo este grupo de científicos que sí se van a atrever a estudiarlo, si sí es un implante extraterrestre, ¿ya no lo es porque está Corrado Malanga? Tienes razón. ¿Ves? Tienes razón, absolutamente. Eso es lo que se me hace súper complejo. De hecho, no han iniciado los análisis de eso porque todavía no sé a quién acudir. Es verdad. Le pregunté a amigos y amigas y estoy esperando respuesta. ¿No crees que todo el mundo se merece una oportunidad? Claro. Independientemente de si está manchado o qué. Sí, claro. Mientras que presentes estudio, ¿por qué no darle una oportunidad? Claro. De hecho, yo, antes de todo esto,
Yo ya pensaba que debajo de la meseta de Giza hay un montón de túneles y de movidas así. Porque cuando visité la Cámara del Caos y vi ese pozo, y luego leyendas de Herodoto sobre un gran laberinto debajo de la meseta de Giza, además del pozo de Osiris, que fue una obsesión mía y resultó ser totalmente cierta, claro, yo ya sabía que debajo hay un montón de túneles y algunos anegados por el agua, por la capa feriátrica que sube y inunda varias de estas salas. De hecho, MrBeast, cuando fue a hacer un documental ahí en Egipto de sus lugares más extraños, se metió en ese pozo de Osiris lleno de agua y me confirmó lo que yo ya estaba investigando, que todo está anegado por túneles subterráneos y cámaras secretas. Lo mismo que lo que Corrado Malanga está planteando. En trasfondo, algo interno. Híjole. A ver, dime. Acabo de recordar algo. Hay una cosa interesante sobre esto, porque hay leyendas antiguas del pueblo egipcio sobre las cámaras Amenti. Amenti. Son cámaras en el inframundo. Cámaras subterráneas donde los dioses oscuros habitaban. Es interesante porque al final esas cámaras era una leyenda, un mito que puede tener un paralelismo con lo que ha descubierto Corrado Malanga. Pues es que muchas veces, como simplemente puede sonar extremadamente de locos, decidimos entonces etiquetarlo bajo el mito, ¿no? Bajo la leyenda. Claro. Como lo que te contaba, de esta pirámide encima de la otra pirámide, pues está descrito como una etapa del tiempo de los mayas, pero simplemente como no tiene sentido que un ser reptiloide, semi-humano, pequeño, que nació de un huevo, haya construido una pirámide encima de otra, pues entonces lo etiquetamos como leyenda, ¿no? Sí, no, claro, pero siempre tiene una base real. Siempre, claro. Igual y solamente era una persona con una enfermedad en la piel y bueno, se convierte en una leyenda, pero es real que hay una pirámide sobre la otra. Oye, dime. ¿Qué te parece si pensemos que es real? Pensemos totalmente. Que es real. Ok. ¿Para qué serviría eso? Eso es lo que te quiero preguntar. Pues te lo pregunto yo y luego te doy yo mi opinión. Yo te voy a dar mi opinión. Cuando veo como este tipo de construcciones tan específicas, yo lo que observo es una maquinaria, no del tipo de la tecnología que usamos hoy, pero sí parecido a lo que hacemos, por ejemplo, en ciertos aparatos, como por ejemplo un reloj, donde cada pieza, su masa, el material con el que está diseñado, etcétera, tiene una función al respecto de algo más. Por ejemplo, estos que con el movimiento se van cargando de energía y no necesitas colocarles una batería. Me parece que estos pilares tan grandes, a esa profundidad, la manera en la que están construidos, el que están estos cuerpecitos como casitas, hacia dónde apuntan el material que comentas que se encontró y la forma de la pirámide, de 8 caras, con estas medidas específicas, siendo una masa colosal. Amigo, ¿y tú qué consideras que sea? Yo creo... Mira, fíjate en las antenas de comunicación. Son hierros muy grandes que utilizan el espacio para poder comunicarse mediante ondas. El espacio me refiero no obstáculos. No hay obstáculos para poder emitir y recibir. Pero al revés, tiene mucho sentido lo que decías de absorber energía, porque la geotermia también existe y hoy se intenta perforar lo máximo posible para extraer energía del calor geológico. Pero ¿puede ser una antena inversa para comunicarse con algo que hay por debajo de nosotros? Dios ¿Alguna mío. civilización antigua? Yo lo sospecho. Puede ser que los intraterrenos no sean solo leyendas y algo se oculte bajo tierra. Pero claro, ¿cuántas hipótesis podemos lanzar? Muchísimas, no sabemos qué es. Lo que sí que tengo seguro es que si eso es verdad, la construcción no la podemos encajar mentalmente. ¿Cómo se puede construir eso? Yo creo que no podemos construirlo. A ver, tengo una pregunta. ¿Existe alguna construcción similar
en el presente, evidentemente. Mm, O sea, sí, sí hay una cosa. Ah, ya sé. La construyeron los japoneses. Y es para poder medir esta partícula. ¿Cómo se llama, Dios mío? Estas partículas que están viajando a través del cosmos pueden atravesar incluso las montañas, y entonces construyen esto bajo tierra, no sé cuántos kilómetros, en Japón. Y es un líquido, o sea, parece agua, y cuando toca una de estas partículas se ilumina. Ujú. Que es como descubrieron que sí existían. Creo que es para los neutrinos, ¿puede ser? Exactamente. También tienen en la Antártida, porque ahí como hay menos... Las tormentas solares Ujú. hacen auroras boreales en los polos, Sí. porque ahí la capa electromagnética de la Tierra es más débil. Sí. Por eso en la Antártida también tienen uno, porque reciben muchos más neutrinos y de forma más clara. Pero yo te iba a decir otro lugar, A ver. el Pozo de Kola, en Rusia. Es el agujero más grande que de forma artificial se ha hecho. Ujú. En un momento los taladros se quemaban porque estaban tan profundos. No sé si llegaron 5 o 10 kilómetros. Una barbaridad. Era Ya se tremendo. fundía el metal. Sí. Y el calor era insoportable. No podías estar ahí. Claro, hablamos de solo la perforación, con máquinas modernas, ninguna construcción. No hemos podido hacerlo. Imagínate el egipcio antiguo con 4 piedras y 2 palos. ¿Cómo puede ser? En el desierto. Ujú. O sea, si de hecho las mismas pirámides, la esfinge estaba cubierta. Ujú. Imagínate. O sea, ir en contra de esa naturaleza. Pues es una locura. Ahora, desde tu punto de vista, ¿tú qué crees que deba de pasar con este descubrimiento? Pues yo creo que sé lo que va a pasar ya. A ver. Se va a desprestigiar muchísimo a Malanga, Ujú. porque él ya estaba manchado. Se van a intentar hacer nuevos informes por parte del equipo de Malanga. Algún que otro va a investigar, alguna institución, alguna universidad, alguien va a poner dinero y se va a descartar completamente, aunque sea verdad. Porque descubrir esto es destruir toda la historia de Egipto y de la humanidad. ¿Cuál sería la intención de estos arqueólogos o de estas personas de ciencia de desprestigiar este descubrimiento? La intención sería mantener el sistema tal cual ahora mismo funciona. Seguir que la rueda, siga dando sus frutos. Porque romper la rueda hace que la gente se haga muchas preguntas. Y no interesa para los grandes gobiernos que la gente empiece a hacerse preguntas. Porque en ese momento una pregunta lleva a otra y a otra y a otra y se cae todo el teatro. Yo creo que va por ahí los tiros. Sería gravísimo, ¿no? En contra de la humanidad. De ser real esto y que simplemente se trate de desprestigiar a una persona para entonces así esconder la verdad. Ujú. De algo tan importante. O sea, no puedo pensar en una noticia más importante. Sí. Incluso todo lo que han intentado hacer en Estados Unidos respecto al fenómeno extraterrestre. Esto me parece mucho más importante. Claro, porque además une el fenómeno no humano y extraterrestre. Además. Fíjate, esto es sospechoso lo que te voy a decir. A ver. La primera vez que fui a la Cámara del Caos, Ujú. recordemos, 90 metros en diagonal bajo la Gran Pirámide, en una caverna, había un ordenador gigante, de 3 pisos. ¿Cómo? Había un ordenador del proyecto Scan Pyramids japonés Ah, ok. que estaba midiendo... ¿Qué? No, bueno, que Sí, sí. los reptiles se lo dejaron Sí, un momento. ¿Cómo es posible eso? Y ¿Y dije, qué pasó? hombre, yo lo he encontrado. Era un equipo para detectar muones. Los muones son partículas cósmicas que chocan contra la Gran Pirámide y contra cualquier cosa, pero medirlos se utilizaba para ver los cambios de densidad. Si choca contra la piedra es diferente que si choca contra el vacío. Ujú. Scan Pyramids halló una cámara de 50 metros en la Gran Pirámide que jamás se había visto y no habían indicios, no se sabía que eso era así. Eso ocurrió hace más de 8 años. Ujú. ¿Dónde está esa cámara? ¿Por qué no la han abierto? Algo de 50 metros, sellado hasta nuestros días, es un hallazgo tremendamente importante, de los más importantes de la historia. ¿Por qué han dejado correr el tiempo? ¿Por qué ese ordenador en mis otros viajes ya no está? ¿Por qué no analizan
los secretos de la pirámide. Por eso digo que es sospechoso. Alguien descubre algo muy importante y el tiempo lo silencia porque no se habla de ello. Bueno, podrían hacer grandes revelaciones y además, ¿qué puede ser más importante que incluso vaya en contra del mismo país? Porque si tú empiezas a hacer estas revelaciones y a permitir que se hagan los estudios de la manera correcta, por supuesto, todavía vas a tener más turismo. Sí. O sea, estamos hablando de Egipto, estamos hablando específicamente de las pirámides, de la razón por la cual estos templos, estos lugares, la razón por la cual la gente gasta fortunas para llegar desde cualquier punto del planeta y estar un largo periodo de tiempo para poder visitar estos lugares. ¿Qué puede ser más importante? O sea, ¿qué hay por encima de esos gobiernos que ocultan esta información? Si esta información es real y esa máquina es algo no humano, imagínate que es una nave extraterrestre gigantesca enterrada, como Stargate, como la película igual. Sí. Si eso se revela, no habría turismo. Ya no habría turismo. No, se cierra el país. Es, no sé, militarizado por Estados Unidos. Hay una especie de invasión, no lo sé. En 15 segundos. Claro, algo muy gordo ocurriría si eso es así. Y harían todo lo posible para censurarlo y hacer que ellos aprovechasen. Estados Unidos querría la ventaja de obtener esa tecnología. Claro. Y habrían problemas diplomáticos, no sé si guerra, pero eso ya es aventurarse mucho. No manches, te tengo que decir algo. Sí. Es muy similar a esto, e incluso puede ser esto. Tú acabas de decir que probablemente, pues digo, Estados Unidos puede decir, ¿sabes qué? Esto es una nave extraterrestre, está por debajo de las pirámides y militarizamos el país, entramos, decimos que, no sé, golpe de estado, etcétera, y nos quedamos con esto. Y el público va a decir, ok. Esta persona que es Caldwell, su apellido, este periodista de Estados Unidos que trabaja para News Nation, quien saca a la luz a David Grush y recientemente a Jake Barber, así se llama, ¿verdad? Sí, Jake Barber. No, el periodista. Ah. Goldberg, sí. Vale. Coulthard, vale. Perdóname, Coulthard. Varias veces ha comentado que él sabe dónde hay una nave extraterrestre tan grande y tan antigua que cuando se dieron cuenta Estados Unidos de que ahí estaba, tuvieron que dejar que se construyera por encima y durante muchísimo tiempo pues ha estado ahí viviendo gente. Hay una ciudad entera que no saben que debajo hay una nave tan grande que es imposible sacarla. No tenemos la tecnología para desenterrarla y sacarla. Y que él opina que no es la única. Ostras. Imagínate un pasado remoto de la Tierra que cae una nave nodriza y queda medio enterrada. Y la civilización egipcia dice, ostras, han caído los dioses, la casa de los dioses, vamos a hacerle una pirámide encima. Podría ser. Lo que me da a pensar, las interpretaciones en 3D de los pilares y de las cajas, a lo mejor sí que son un poco... ¿Humanas? Digamos que las han hecho bonitas. Quizás no es tan bonito, no son pilares tan rectos, quizás es un poco más fuselaje, quizás es un poco, ¿sabes? Me refiero que a lo mejor es libre, un poco más libre la interpretación en el modelaje 3D que nos están poniendo en la prensa. Claro. Pero esas columnas tienen una forma un poco más de grandes tuberías o... Estoy especulando, ¿eh? Sí. Y teniendo en mente de que es real, porque no lo sabemos. Pero, madre mía, lo que acabas de decir, quién sabe, ¿no? Podría ser que algo estuviese bajo tierra y que fuese una nave o... no lo sé. A veces me quedo pensando en lo siguiente. Fíjate, yo sé que es muy raro, pero si nosotros simplemente viajamos al pasado, ¿no? Como conciencia, como una idea de utilizar la imaginación. Y somos unos aztecas. Somos unos, es más, antes, ¿no? Somos unos olmecas. Vale. Y estábamos, obtuvimos información, no lo sé, pero tenemos matemáticas, agricultura, bla, 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 ¿no? Y narramos nuestras historias, nuestras leyendas, vamos datando la historia en piedra, y de repente un día estamos observando
por ejemplo, el mar y vemos a lo lejos un punto de luz y empezamos a imaginar y alguien dice, es que más allá de los mares hay otro mundo, hay otras personas que posiblemente están pensando lo mismo y en algún momento nos vamos a conocer y van a ser distintos a nosotros. Esa persona está loca. Esa persona hay que callarla. Y sin embargo, todos en ese momento que hicieran los estudios pertinentes en su tierra plana, es imposible. El mundo somos nosotros. Y lo que está alrededor son dioses y nada más. Luego descubren que, que el mundo, el planeta no es plano. Y que sí existe gente, mucha gente en otros lugares y está el encuentro. Y para nosotros hoy en día el pensar que pues está Europa, que está China y etcétera, pues es normal, ¿no? Sabemos que está allá, aunque nunca hayamos viajado, sabemos que está ahí. Y si en lugar de pensar por un momento en esta verdad, que es que hay otros mundos habitados, que tienen tecnología, que nos conocen y que en algún momento van a hacer contacto con nosotros, que es lo evidente, y si ese contacto llega antes de este mismo planeta, de las profundidades del planeta, si no son extraterrestres, como lo decías en un principio, sino una humanidad más antigua intraterrena, que por la razón que ellos tengan, nunca han querido salir de ese lugar seguro en el que está, en el vientre del planeta Tierra, y de repente llegan con una tecnología distinta, quizá más avanzada. ¿Qué va a pasar con este mundo? Bueno, sabemos que muchos ovnis se meten dentro de volcanes, lagos y mares. Así es. Si se meten ahí, ¿dónde van? Al interior de la Tierra, o al menos a grandes cavidades, a grandes cavernas. El año pasado se publicó un estudio científico sobre lo que ellos llamaban criptoterrestres, sociedades sigilosas, y decían que estas sociedades conviven con nosotros desde tiempos inmemoriales. Ajá. Y que de alguna forma no las encontramos porque permanecen en perfil bajo, quieren ser sigilosas, quieren convivir con nosotros sin que nos demos cuenta. Es por primera vez en la historia varias universidades que plantean esta hipótesis y ponen imágenes sobre el proyecto TEDGER de la NASA, una antena que se partió y salieron unas bolitas, que las imágenes son muy interesantes porque parecen juguetear las bolitas con el objeto. Ponen también imágenes de Foo Fighters, intentan decir que en la atmósfera hay algo que ellos llaman plasmoides, entidades inteligentes o formas de previda, lo llamaban, que podrían estar relacionadas con lo que hay bajo tierra, como una emanación de un residuo tecnológico de estos seres o como una especie de observación desde arriba para ver la superficie. No es descabellado pensar que hay un mundo intraterreno habitado por seres inteligentes, además de que se parece mucho a las teorías de tierra hueca, pero yo creo que en un equilibrio, grandes cavidades en el interior de la Tierra, podría ser. ¿Sabes qué? De hecho, eso conecta muy bien con algo que es súper interesante, que es la historia de Phil Schneider. Sí. Que encuentran a estos seres que están viviendo y que tienen una tecnología distinta, porque lo que él describe es que este ser no tiene un arma en la mano, sino que hace un movimiento frente a su pecho, y del pecho del ser, como del plexo solar, sale un rayo que es como de plasma, que es lo que lo impacta, lo abre como si fuera un pez y le destruye parte de la mano y queda totalmente lesionado. Milagro, continúa con vida, aunque después decide quitarse de la manera más aparatosa posible, ¿verdad? Uh-huh. Se pateó 70 veces la espalda, etcétera. Sí. Raro. Pero la cuestión es esta, porque es tecnología de plasma, y de repente cuando observamos ciertas cosas que son muy alucinantes del tema OVNI, como estas esferas metálicas, los orbes, y que de repente van en conjunto hasta 500, pasa mucho en México, en Tijuana. Estos plasmoides que están descritos como previda, que entran exactamente a los volcanes, tienes toda la razón, entran a los volcanes como si el calor, que es lo que nos detiene de seguir perforando, a ellos no, porque no es una materia física, es un plasma,
es otra forma de materia. Logran entrar. Si en realidad estamos viendo una forma de tecnología de aquellos seres que están dentro, es decir, como sus drones, pero no están hechos de forma sólida, sino que están hechos con tecnología de plasma. Parece que son seres vivos. Claro. Pero a lo mejor son maquinarias plasmáticas de estas entidades y traen información. Ellos siempre nos están viendo, siempre nos están vigilando. Ellos sabrán en qué momento deciden salir, ¿no? ¿Conoces algo sobre la teoría de los Ebanis? Claro, me encantan. Claro, pues pega mucho con esto. Son entidades biológicas que pueden estar en la atmósfera o incluso en el espacio. Sí. Los Ebanis podrían ser estas formas plasmoides. Podrían jugar entre las diferentes capas de la atmósfera y meterse en la Tierra. Pero claro, ¿qué intenciones tendrían? ¿Qué hay detrás de eso? Porque si lo conectamos con la gran máquina que podría estar en la pirámide, ¿qué papel tendrían estas formas de luz o energía en la máquina? No lo sé, quizás... Imagínate que tiene algo para encenderse, lo que hay debajo de la pirámide. Si se enciende, ¿cómo actuarían estas luminarias? Oh. Estamos especulando al máximo, pero sí, claro. Imagínatelo. ¿Es el gran secreto del planeta Tierra lo que tenemos ahí? Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente es el gran secreto del planeta Tierra. Ahora, te quiero enseñar algo que vamos a fingir que no lo has visto, pero te lo enseñé antes de empezar. Pero quiero que la gente lo vea porque me parece muy curioso. Primero van a ver esta imagen de lo que se está describiendo, ¿no? Que es lo que está por debajo de la pirámide, estas columnas y más. Pero nuestra amiga Lulú Fernández, que me acompañó al viaje allá en Egipto, pues me hizo hincapié en una fotografía que le pareció muy interesante que se toma ahí, donde está escrito algo en la piedra. Claro, y lo que vemos es lo mismo que la representación de esas columnas. Son columnas por debajo de la pirámide. Sí. Tal cual. Si esto es así, y empiezan a raíz de todo este boom a detectar, mira, en este mural hay algo. En este lugar el significado hace referencia a eso, porque no solo iconos, sino el significado de varios textos. Si eso empieza a salir y se empieza a relacionar, empezará a surgir un movimiento o presión para poder perforar y hacer algún tipo de experimento ahí. Lo que sí que está claro es que si esto es real, las 5 casitas que están en la base de la pirámide, recordemos de Kefrem, porque todo esto es bajo Kefrem, esas casitas se ven muy bien en el radar. Porque claro, los cilindros y esas espirales es un poco más de interpretar. Así es. Y no somos expertos. Pero lo otro es mucho más claro y visible las casitas. Solo haría falta acceder ahí. No creo que sea tan complicado. Y a partir de ese acceso, puede que encontremos la forma de bajar por la espiral. No tiene por qué estar destruida o tapiada, ha sido preservada. Claro, claro. Además está bajo tierra, entonces... Es más fácil entrar en esas 5 casitas que bajo los pilares. Digo, para una prospección, para detectar esto y a ver si es verdad o no. Mi reino porque me dejaran entrar. Bueno. Imagínate, Iván, imagínate en esta época moderna con la tecnología que tenemos hoy en día, que no tenemos que ir con una antorcha, que podemos ir con cámaras de 8K, literalmente, no lo digo de broma, 8K, visión nocturna, trajes especiales para pues no perder la oxigenación. El primer momento de bajar por esas escaleras. Madre mía, imagínatelo. Debe ser una cosa alucinante. De hecho, en 4 semanas voy para allá. Y mi objetivo ahora es ese, no lo pensaba hasta que ahora ha surgido todo. Voy a hacer preguntas, voy a intentar meter al grupo en Kefrem, pero claro, no vamos a... Imagínate que abro un botón y sale una puerta y nos vamos todos para abajo. Pero no, quiero decir, voy a investigar un poco. Y he recordado algo tremendo. El año pasado, cuando fui a Egipto,
justo cuando me tocó el día de ir a la pirámide, surgió noticias como la que está surgiendo ahora, internacionales. Detectan una burbuja de plasma encima de la Gran Pirámide. Sí, así es. Fue el mismo día y yo, a ver, hice la broma, voy a mirar, no veo burbujas encima. Pero, ¿se relaciona? ¿Cómo que una burbuja de plasma? ¿Energía? ¿Otra vez? Es decir, la máquina y la energía sigue funcionando. Podría estar relacionado, exactamente. De hecho, claro, la energía, la bomba o burbuja, los informes científicos era que la radiación cósmica que sufrimos en todos los sitios, como tormentas solares, por ejemplo, la burbuja era eso, que no le afectaba la radiación cósmica, que las tormentas solares evadían lo que está por encima en forma de burbuja o círculo de la pirámide. Hay una capa protectora, hay un electromagnetismo que está haciendo como un escudo. Eso es lo que se sugería, ¿eh? No es interpretación. Claro. Qué raro, ¿no? Rarísimo. ¿Pero explicado por la geometría de la pirámide? ¿O no se sabe? No se sabe. Lo único que se sabe es que hay un área encima de la pirámide que no le afectan los rayos cósmicos. Bueno, y con estos estudios de lo que hay por debajo, claro, como que todo empieza a ser como un indicio muy grande de que eso es una maquinaria. Claro, es que parece que todos los años, por estas fechas, hay una noticia tan tremenda como la que estamos analizando. ¿Por qué? ¿Por qué todos los años van soltando estas píldoras? ¿Acaso se sabe? Pues donde Edgar Cayce no se equivoque y terminamos descubriendo información de la Atlántida ahí, no se había equivocado cuando dijo que iba a resurgir, ¿cierto? Es verdad, y apuntaba a esto. Apuntaba a esto, igual y no se refería a que saliera del agua, sino más bien que resurge porque lo descubrimos. Vaya tela. Yo no sabía que esto podría... Es decir, yo no sabía que algo así podía existir en la actualidad. Algo tan tremendo. No me esperaba para nada una noticia así. No, ni yo. O sea, yo deseo con todas mis fuerzas que sí sea real y que sí se continúe la investigación y que sí se pueda poner el estudio a pares para que podamos descubrir y que seamos lo suficientemente, honestos como humanidad, gobiernos, políticos, etcétera, y que permitan que haya un estudio. De hecho, tengo una idea. Una idea, Iván. A ver. Yo sé que pues es un podcast, ¿no? O sea, es, por así decirlo, digamos que estamos aquí como de manera simple, sí, hablando acerca de este anuncio y teorizando, ¿no? Teorizando. Pero, otra vez, como comenzamos en un principio, hay una relación inquietante entre las pirámides de Egipto y las de Teotihuacán. ¿Por qué no invitar a científicos a que se atrevan a hacer los mismos estudios en la pirámide del Sol? Pues sería algo muy importante porque imagínate que detectan lo mismo. Que empiezan a detectar imágenes de diferentes densidades en la topografía interna. ¿Te digo algo? Y si lo hacen otros científicos, ya nos quitamos a Corrado Malanga, es decir... Claro, estaríamos comparándolo sin una persona manchada, entre comillas. Sí, lo sé. ¿Te digo algo? Sí. En el World UFO Fest, ahorita que estuvimos allá en Durango, se acercó una persona que le mandó un saludo. Tenemos de hecho su teléfono porque le pedí a Alex que intercambiaran contactos. No recuerdo en este momento su nombre. Él vive ahí en Teotihuacán. Vale. Y me dijo, hay unos caminos que van al interior por debajo de la pirámide. Hay algo ahí abajo. Y si van, los puedo poner con las personas, no para que tengan acceso, pero que están estudiando esto. Ostras, ojalá esto podamos llevarlo a cabo. Ojalá. ¿Sería posible adquirir algún tipo de sistema radar? O sea, ¿entre nosotros podríamos conseguir algo? No a tan nivel, pero... Yo creo que incluso ese nivel. Yo creo que sí podemos. ¿Se podría hacer? Claro que sí. O sea, yo creo que podemos hacer una suma de esfuerzos. O sea, la manera correcta de llevar, digamos, el conocimiento a la gente
que podamos tener como digamos esta guía del cómo hacerlo, sino que, por ejemplo, tú eres una persona que le interesan mucho estos temas, no solamente del misterio, sino de la parte de la ciencia, cómo debe de funcionar, cuál es la manera correcta de llevarlo a cabo. Yo creo que podemos acercarnos a otras personas que incluso estoy seguro de que en México, en universidades, en instituciones privadas, debe de haber personas que tengan acceso a este tipo de tecnología o que sepan cómo conseguirla. Y yo creo que los costos, pues entre 5, creo que sí lo podremos llevar a cabo. Claro. De hecho, podemos decirle a nuestras comunidades, si hay alguien que sabe de radar, que sabe de topografía, alguien que tenga conocimientos o incluso sobre tecnologías que podamos implementar o construir, ¿no? Porque ya eso se nos va de las manos, pero algo a un nivel intermedio o bajo, para hacer experimentos. Seguro que hay alguien en las audiencias que está diciendo, pues yo puedo ayudar, que se ponga en contacto. Claro. De hecho, por ejemplo, podríamos como incluso dejar en la descripción cuál es la tecnología, o sea, bien descrita, cuál es la tecnología utilizada en este descubrimiento de la pirámide en Egipto, porque podremos replicar algo igual, o sea, incluso la misma tecnología. Y también me gustaría muchísimo, otra vez, no es que quiera trabajar de la mano con el gobierno, pero no me gustaría como que algo así fuera a espaldas del gobierno. Vale. Pedir de la manera más atenta y amable que se sumen a este tipo de proyectos. Yo estoy seguro de que hay universidades y hay personas, hay hombres y mujeres que estarán muy interesados en hacer algo así en nuestro México lindo y querido. Y como gobierno debieran de sumarse, de proveer no solamente el espacio, la seguridad, estar atentos a lo que se pueda descubrir ahí, porque vamos a decirlo de esta manera, probablemente no haya nada. Claro. No pasa nada. Es un esfuerzo y la humanidad tiene que hacer esfuerzos sumándonos, complementándonos. Pero muchas veces los gobiernos funcionan literalmente como tu peor enemigo. Has dado en la clave. Probablemente ahí no exista nada. Pero lo que estamos haciendo es investigar, descartar las cosas o confirmarlas, da igual. Hay que ponerse serios y ir sobre el terreno e intentarlo. Porque esa es la gran barrera. Si solo leemos lo que aparece en los medios de comunicación y damos una opinión, está bien, pero ¿quieres pasar la línea? Yo quiero pasar la línea, porque estoy bastante cansado ya de... Unos dicen una cosa, otros otra, hay muchas opiniones, hay muchas hipótesis, pero nunca se llega a nada, solo la imaginación queda ahí. Yo quiero traspasar la línea y hacer pruebas, y si no sale nada, vale la pena. Claro. Porque ya tienes los datos, ya sabes, tu discernimiento sobre el tema ya tiene un punto de vista mejorado, yo diría. Y con esto hay que decirle a la gente, aunque ya lo hemos advertido un montón de veces en este programa, que somos dos amigos charlando sobre un tema tan fascinante como este, como cualquiera podría hacerlo mientras, está en un bar con sus amigos. No estamos afirmando nada, sino estamos poniendo sobre la mesa los dos puntos de vista. Podría ser falso o podría ser real. Ahí está la clave del asunto. Ahí está la clave y además que la gente se sume a esta conversación. Eso es. Se sume a esta conversación. Como siempre les digo, la opinión de ustedes es súper importante. Es quizá la clave, ¿no? La clave. Hay algo que seguramente no estamos viendo y que alguien sí. Y eso es importante. Por eso es que hay que comentar, hay que de alguna forma ser partícipes de esta conversación. Yo tengo unas preguntas que hacerte, si te parece bien. Digo, ahí creo que el misterio ahí está. Tengo unas preguntas más personales que me gustaría aprovechar el hecho de que estamos aquí, que me gustaría hacerte. Claro. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el misterio más grande de esta humanidad? ¿Pero a nivel de Egipto o de cualquier nivel? De cualquier nivel. El misterio más grande de esta humanidad. Yo creo que el mayor misterio de todos es el por qué la transición de un homínido de antaño al ser humano no tiene intermedios.
¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Por qué no hay otras propuestas de humanidad? Sí que las hubo, pero ¿por qué ahora mismo no? ¿Y hacia dónde deriva la evolución? ¿En qué nos vamos a convertir después del Homo sapiens sapiens? ¿En algo relacionado como un, no sé, Homo digitalis o en un híbrido entre la inteligencia artificial? Creo que el mayor misterio de todos es cómo hemos surgido y hacia dónde vamos. Porque todo lo demás está bien, la arqueología, los misterios del pasado, los saberes, pero ¿y el primer momento del por qué existimos? ¿Hay un creador? ¿Alguien ha intervenido? ¿Hay otras propuestas en los animales para que alcancen el raciocinio y puedan superarnos? ¿Nos podemos hibridar con animales y sacar o crear otra cosa? Se está haciendo, por ejemplo, hay ratones que parecen invisibles a nivel de los músculos porque les han metido genes de medusas, haciéndolos transparentes. ¿Se ha hecho con los humanos? ¿Es el destino de la humanidad lo que creo que es el mayor misterio de la misma? La experimentación en los genes. ¿Tú crees que esa evolución dependa de nosotros? Sí, creo que es guiada, es artificial. Depende de nosotros, porque si no, nos vamos a extinguir. No podemos viajar a las estrellas de seguido si no manipulamos la genética humana, porque hay muchísimos problemas. Leí un estudio hace mucho tiempo que intentaba darle solución a problemas del viaje espacial y había uno que no podía. Es imposible resolver el problema de los riñones en el espacio. Acaban fallando y no hay ninguna solución por ahora. Hablamos de tiempos prolongados, de años, en estudios de simulación de qué es lo que podría ocurrir y en evidencias de personas que han estado mucho tiempo en el espacio y han empezado a fallar. Y recuerdo que habían dos gemelos astronautas, uno se fue al espacio y otro se quedó. El que se fue estuvo mucho tiempo en el espacio, ya no eran gemelos al volver. ¿Cómo? Su ADN había cambiado abruptamente y hasta que pasó 1 año y medio no volvió a la normalidad. Y esto se provocó porque los rayos cósmicos, la radiación cósmica, al no tener la barrera electromagnética de la Tierra, había empezado a dañar el ADN y a cambiarlo, lo cual es peligroso porque puede provocar cáncer y mutaciones. ¡Guau! No sabía eso. Muchos problemas en el espacio. Nos pensamos que todo es cohete y para arriba. Sí. Pero hay muchos problemas. Sí, el cuerpo humano no está diseñado para vivir fuera del planeta Tierra. Pero podemos diseñarlo. Exacto. Podemos modificarlo y puede dar origen a profecías como la de Baba Vanga, que decía que se iba a hibridar el ser humano con los animales, que surgían nuevas razas y que teníamos que abandonar el planeta. De hecho, te digo algo que... A ver, digo, tú sabes, somos amigos. O sea, sí. tú me puedes decir lo que tú opinas al respecto de lo que yo te voy a comentar. Es simplemente algo que yo he teorizado desde hace mucho. Vale. Me parece que es muy evidente que estamos comprendiendo el hecho de que la conciencia no es algo que esté expresado únicamente en los conectomas de nuestro cerebro, en los patrones que se van generando a través del tiempo, sino que incluso está fuera del cuerpo humano. Por lo tanto, en vida, tú podrías transferir tu conciencia a un cuerpo distinto que esté diseñado para eso. Por ejemplo, un androide. Un androide que esté desde su inicio diseñado para mantener esa conciencia y además para poder estar largos periodos de tiempo, por ejemplo, en el espacio exterior. Uh-huh. No tiene riñones, no tiene sangre fluyendo por sus venas, es distinto, no necesita alimentarse, simplemente por los rayos cósmicos puede mantener la energía. Tú agregas la conciencia y lo mandas a, no sé, a otra estrella, a otros planetas. Y es conciencia. Tú estás viajando, pero no tu cuerpo físico. ¿Cierto? Es cierto, uh-huh. Pero hay muchos problemas. No es el tú, es la copia del tú. Así es. El conectoma. El conectoma humano es el mapa de la electricidad que está en el cerebro. Que se va formando con el tiempo. Hubo llamado el proyecto Conectoma Humano, de los creadores del proyecto Genoma Humano, que intentaba pasar, digitalizar
la electricidad del conectoma a un ordenador. Muy complicado, pero poco a poco iban consiguiéndolo. Lo hicieron primero con el de una cucaracha, los pulsos eléctricos. Y luego fueron un poco más complejo y complejo. No se ha logrado hoy por hoy, pero en unos años, no tanto, porque ahora con la IA es mucho más rápido, se conseguirá clonar un conectoma de un ser humano. Ahora bien, eso se convierte en datos. Y esos datos se pueden esconder en la longitud de onda corta de un rayo láser para enviarlos por el espacio. Es decir, estamos convirtiendo nuestra mente en luz, que puede navegar por el espacio y ser recibida por un receptor. Y el receptor meterlo en un robot. Ok, eso que acabas de comentar, ahí es a donde voy. Qué increíble. Ok, vamos a pensar esto. Nosotros, con el tiempo, desarrollamos esta tecnología. Vale. Podemos mandar nuestra conciencia a través de un rayo láser a otro punto del espacio. Ya sé dónde vas. Necesitamos algo que lo reciba. Claro. Tendríamos que haber llegado físicamente, construir e irnos para que llegue. ¿No estaría la pirámide de Egipto, por ejemplo, recibiendo esa información? Y abajo podrían haber, comillas, seres vivos que no son naturales. Podría ser. Podría ser la gran pirámide, lo que hay debajo, el receptor de ese rayo láser. Hay que decirle a la audiencia que esta idea no es ciencia ficción. Esto es real. Lo planteó Michio Kaku, físico teórico, en muchos de sus libros, y dice que la cuestión solo es de tiempo. Pero lo que has dicho es impresionante, porque podría ser que en el pasado remoto de la Tierra, los dioses, los seres extraterrestres, construyeron aquí su receptor para marcharse y volver cuando quisieran. Claro, eso. No tienen que venir físicamente. De hecho, al estar en un rayo láser, su velocidad es luz. No necesitan cohetería, no necesitan máquinas que quizás ni llegan al 5% de la velocidad de la luz. Viajas a velocidad luz al 100%. Puedes ir a cualquier parte del universo. No manches. Wow. Ay, qué chido. Sí, sí. Qué chido, qué bonito. Oye, ahora, ¿te ha gustado México? Mucho. ¿Sí? ¿La comida? Muchísimo. ¿Sí? Aunque hoy me he enchilado, como dices, pero poquito, muy poquito. Pero sí, muy, muy buena. Estuvo bueno, ¿verdad? Tú sabes que aquí en México, voy a pasar rapidísimo este tema porque me fascina. Tú sabes que hay puntos, hay lugares donde la zona del silencio, por ejemplo, Tepoztlán, Miramar, etcétera, donde hay una cantidad de encuentros con seres extraterrestres tremenda. Muchos de estos, por ejemplo, en Miramar, no llegan del cielo, sino que salen de las profundidades, pues, del mar. ¿Tú crees que, viendo, digamos, este panorama de lo que está ocurriendo en estas diferentes partes del mundo, la información que te llega, tú notas algún patrón de que quizá el encuentro de alguna forma de información con estas entidades no humanas, de otras realidades, de otros planetas, del interior de la Tierra, no lo sé, simplemente que no son de la especie humana, pero son inteligentes? ¿Tú crees que ese encuentro se aproxima? Es complicado porque hay muchos periodos de la historia donde el anhelo humano pensaba que se aproximaba el encuentro, ya iban a bajar los dioses, iban a salvar la Tierra, pero nunca ha ocurrido o no llegaba, o al menos no nos queda en constancia. Quizás, si llega el momento, no nos damos cuenta. Quizás intervienen sin que nos demos cuenta. Ellos no quieren reconocimiento. ¿Para qué? Tocan unos hilos, se encauza hacia donde ellos quieren la solución de ese problema y a lo mejor ni nos enteramos. Yo creo que son hilos invisibles lo que mueven sus acciones. Y creo que si se hacen presentes de forma total es porque va a haber un cambio en la Tierra. Un cambio del que a lo mejor ni sobrevivimos. Porque, ¿cuál es el sentido para ellos de que se hagan presentes? ¿Dominarnos? ¿Convivir con nosotros? ¿O resetearlo todo?
Sí, no veo que una civilización extremadamente avanzada, sus esfuerzos vayan para empezar a convivir con una sociedad más primitiva. Quizás si es bélica. Híjole. Si es bélica y se hacen presentes, ya sabes para lo que es. Para acabar con nosotros. Claro. Veo esa posibilidad lejana, la verdad. Me da esperanza digamos lo que dicen algunas personas que de alguna u otra forma han tenido encuentros, no contacto, encuentros. Me parece que esa sensación de amor que se siente me da esperanza. Pero claro, o sea, la esperanza. ¿Sabes lo que es la teoría del bosque oscuro? La he escuchado en tu canal, pero ¿nos puedes decir, por favor? Quiere decir que en el universo hay muchas civilizaciones, cada una con sus intenciones, pero algunas serán tan avanzadas que cuando detectan otras similares que pueden poner en peligro la primera, nada más detectarla destruyen. El bosque oscuro significa que todo el universo está en silencio, porque el primero que hace ruido es destruido por la primera. Esto lo planteó el científico Cixin Liu, que escribió muchas novelas, El problema de los tres cuerpos. No olvidemos que él es un gran científico. Y me parece interesante decir esto porque si estamos siendo visitados, ¿por qué no nos iba a visitar otra raza más con intenciones diferentes a las que pensamos? A lo mejor algunas son más de vamos a ayudar y otras todo lo contrario. Stephen Hawking ya dijo, somos una diana en el espacio. Estamos haciendo un montón de ruido con sondas que enviamos, se nos ve de lejos realmente y eso a la larga se da un problema. Sí. Ay. Yo creo que tiene razón, pero espero que se equivoque en el esfuerzo. O sea, debemos de dejar de intentar hacer el contacto de esa forma, haciéndonos visibles, o debiéramos de intentarlo de otra forma, pero no dejar de intentarlo. Vale. Entiendo que si tú simplemente empiezas a gritar aquí estamos, pues si ahorita pasa un mosquito y me hace bzz, lo extermino, ¿no? Y entiendo eso, que como sociedad a lo mejor no sabemos qué hay allá afuera, porque no lo sabemos, y estar simplemente avisando que estamos aquí, cuántos somos, cómo somos, de qué estamos compuestos, en qué planeta estamos, ¿cierto? Uh-huh. Es peligroso. Claro. Es peligroso porque no sabemos lo que está allá afuera, no porque lo que está allá afuera sea peligroso. Uh-huh. El miedo a lo desconocido. Pero podríamos intentarlo de otras formas, de una manera más segura. Claro. Eso es lo que me parece a mí que sería el camino, aunque es una locura, pero me parece que ese sería el camino. Imagínate un granjero que busca tierra muy fértil para su granja. Y para buscarla sabe que debajo de las trufas que crecen en las raíces de los árboles, sabe que ahí es el punto perfecto para recopilar esa tierra petra más buena para su granja. ¿Qué es lo que hace? Pues que busca sus perritos, que tienen buen olfato, o incluso cerditos, que también se usan para buscar trufas, y las halla. Para encontrarlas, bueno, cava un poco en la tierra, coge todas esas trufas y rompe las raíces del árbol y quita la tierra. Imagínate que una civilización superior nos descubre, nosotros somos las trufas en esta metáfora, y dice, anda, han hecho mucho ruido porque las trufas es el olor para los perritos, nuestro olor son las ondas que estamos enviando, ondas de radio en el espacio, y cuando vienen aquí nos quitan del medio y aprovechan los recursos, el agua, la tierra. Eso es lo que a lo mejor una civilización ve antes que la humanidad. La humanidad serían los insectos. Uh-huh. Una metáfora muy bonita para explicar que a lo mejor ese olor, ese ruido que hacemos puede atraer a un depredador. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque, o sea, incluso en la metáfora, pero también en la realidad no podremos hacer nada. Uh-huh. Quizá incluso estas supuestas humanidades que existieron, quizá incluso no se autoexterminaron, sino que hicieron mucho ruido. Y podemos decir, oye, ocurrió esto
Digo, no sé si hubo otra humanidad como tal, pero sí podemos medir que hubo un impacto de un meteorito. Y a nosotros nos parece que ese impacto del meteorito es algo que ocurrió por casualidad, pero quizá fue dirigido. ¿No? Hay muchas teorías sobre el meteorito, sobre el impacto, que dicen que a lo mejor no hubo tal, que no fue un meteorito. Pero bueno, tenemos enormes cráteres. Incluso aquí en México creo que hay algo, que no recuerdo bien, pero sí que estaba relacionado. El punto es, ¿cuántos millones de años tuvieron los dinosaurios para evolucionar? Lo último que sabemos es que se extinguieron hace 65 millones de años. Pero estuvieron como 300 millones. Como 300 millones. 300 millones de años caminando sobre el planeta. ¿Y nosotros cuánto hemos tardado de salir de las cavernas hasta ir al espacio? Desde el homínido como tal, o sea, como lo que sería el ser humano, según yo, es en África hace 8 millones, ¿cierto? ¿6 millones? Creo que 8 millones. Vamos a poner de 1 a 6. Uh-huh. Claro, 300 da tiempo de evolucionar todo lo que quieras, como los Pokémon. Sí. Pero de construir una tecnología y de decir, vámonos al espacio. Ya volveremos. Es decir, construir una tecnología tan avanzada. Hubo un científico, no recuerdo el nombre, pero podéis encontrarlo, que hizo una serie de modelajes de realistas y científicos sobre el Trodón. Uh-huh. Este dinosaurio, el Trodón, era el que tenía posibilidades de volverse erguido, tener enorme cabeza en cuanto a cerebro y unos enormes ojos almendrados y oscuros. Era la evolución hacia un reptiliano por parte del Trodón. Era muy, muy interesante porque le daba tiempo de sobra para evolucionar y tener una tecnología. Con esto quiero decir, ¿existieron otras humanidades basadas en seres que no eran humanos? ¿Puede ser? Claro que no eran primates. Claro. Por ejemplo, como bien lo dices, el Trodón, si no todos se extinguieron, uh-huh, y si decidieron, lo que también es otro estudio científico, ¿por qué no vemos vida en otros planetas? Porque lo inteligente es no estar en la superficie del planeta donde hay huracanes, donde hay temblores, donde hay de todo. O sea, todo te quiere aniquilar. Uh-huh. La forma segura de vivir y seguir evolucionando es irte hacia dentro del planeta. Claro, claro. Si estos grandes reptiles, bueno, el Trodón no era tan grande, de hecho... No, es pequeñito. Era pequeñito, si hubiera evolucionado, literalmente sería lo que describen como un reptiliano. Sí. Si estos más inteligentes se fueron hacia adentro y nos llevan 296 millones de años de evolución, ¿qué clase de tecnología pueden tener? Pues lo que podamos imaginar. No hay límites. Sí. Pero fíjate qué curioso. Estamos describiendo las estatuas del asentamiento Obeid-Tubaid de la protosumeria. Unos reptiles con enorme cabeza alargada que estaban amamantando a uno más pequeño, mezclando el reptil y el mamífero, claro. Estamos describiendo lo mismo. Los primeros contactos de la humanidad con eso. Pero bueno, volvamos a decir que estamos muy especulando, imaginando cosas. Es que es bonito. Sí, es bonito y es interesante porque ahí podemos llegar a puntos claros. Así es, así es. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a darle cierre a este capítulo. En algún momento me encantaría que platicáramos de un tema que creo que lo haces de una manera fascinante, tienes muchísima información y es como el punto también, digamos, al que lleva toda esta información, porque estamos hablando del Antiguo Egipto, de esta tecnología, de las tantas posibilidades de lo que puede haber ocurrido en el planeta Tierra con otras civilizaciones, pero de repente, como bien sabemos, hay ciertas cosas, la rueda, el fuego, etcétera, 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 que es como un superpotenciador de la tecnología. Uh-huh. Y hoy en día tenemos un superpotenciador, sí, que es la llamada inteligencia artificial. Uh-huh. A mí me gustaría saber en otro capítulo que nos adentráramos en eso, si tú aceptas, claro, para que hablemos de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vamos? Por supuesto, y además es uno de los temas que más seguimiento le doy,
Estoy muy actualizado de las cosas, las noticias que ocurren todos los días y da miedo, ¿eh? Da miedo porque lo que se nos viene no podemos ni llegar a soñarlo y es muy peligroso. Me gustaría hacerte una última pregunta. Vale. ¿Qué crees que sea más peligroso? ¿Seguir en esta carrera tan... o sea, es que parece como la carrera espacial, pero ahora la carrera de la inteligencia artificial? Uh-huh. ¿Qué crees que sea más peligroso? ¿La carrera de la inteligencia artificial o seguir haciendo anuncios al espacio de que aquí estamos? La IA, pero abruptamente, rápido te contesto. ¿Por qué? Es simplemente porque es más peligroso porque lo tenemos ya. El problema va a estallar ya, rápido. Lo vamos a tener en pocos años y va a ser un problema del que no nos vamos a poder recuperar. Hacer señales al espacio, puede que quizás en 1000, 2000, 3000 años alguno lo detecte y tarde otros 2000 años en venir. Es aleatorio, no se sabe cuándo. Pero la IA no es aleatorio el problema. La IA lo vamos a tener ya, ese problema. Por eso es más peligroso por ahora. Wow. Hay grandes empresarios que están diciendo que hay que tener muchísimo cuidado después de haber invertido en la inteligencia artificial. Sí, y de hecho, no solo el problema de la IA es que nos destruya y etcétera, no. Es que la IA deprede la mente del ser humano y nos convierte en autómatas. Estuve hablando con Lourdes Gómez el otro día sobre cómo Elon Musk tiene el paralelismo perfecto como la figura del anticristo, porque está convirtiendo al mundo en una especie de ser sintético sin cerebro a la hora de encaminarnos a algo totalmente distópico con todo lo que se está creando con la IA. Por ejemplo, tú sabes que los niños hoy en día están mirando al teléfono móvil agachados. Imagínatelo en 50 años, pero con la IA, que se podrá meter hasta en el cerebro con chips como el Neuralink de Elon Musk, o con tecnologías menos invasivas, las gafas, estas que ahora tienen internet y puedes hacer cosas con ellas. Es decir, ¿dónde está la inteligencia, la espontaneidad, el raciocinio? ¿Dónde va a estar si nos colocan el velo de la inteligencia artificial mezclada con el marketing, con las empresas, porque lo que quieren es captar toda la atención posible para volvernos esclavos del consumismo absoluto? Eso es otro tema, pero me parece muy interesante como ver un segundo punto de vista sobre la destrucción de la humanidad por parte de la muerte de la razón. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Lo irónico es que se va a utilizar, vas a ver, inteligencia artificial para empezar a comprender justamente este hallazgo debajo de las pirámides. Claro. Bueno, una cosa no quita de la otra. Claro. La IA es una herramienta perfecta y ojalá nos impulse como civilización. Pero las consecuencias de usar el fuego de Prometeo pueden ser mucho más impactantes. ¡Sas! Este capítulo era como lo soñaba, Iván. Te lo agradezco muchísimo. Y antes de despedirnos, te puedo pedir, por favor, que nos recuerdes cuáles son tus plataformas, redes sociales, todo, por favor. Claro, pues estoy en YouTube como VM Gran Misterio, también como Gran Misterio Podcast y en Instagram como Gran Misterio Oficial. Y Fepo, yo te doy las gracias por ser tan buena gente, por invitarme a tu espacio, por creer en mí, por confiar en mí y por ayudarme a seguir avanzando, porque creo que la suma siempre nos ayuda a todos y nos hace mejores personas. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, sabes que te admiro muchísimo. Igualmente. Y estoy muy agradecido de que estés aquí con nosotros. Pues nada, ¿qué más te puedo decir? Gracias, y ahora sí, ya nos vamos, comunidad. Nos vemos en un próximo episodio. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse, denle like, todo lo que ustedes quieran, lleno de amor y positivismo. Recuerden que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor. ¡Uy, no! Espérame, por favor, lo siento, ¿Qué discúlpame. pasó? Pues esto va a ser así como en Marvel, que tenemos escena postcréditos. De verdad, solamente sin... O sea, si te quieres extender, extiéndete, pero danos una recomendación. 3 libros para iniciarnos en el misterio. ¡Qué bueno! Vale, pues a ver.
Un libro muy interesante es Las pirámides y sus misterios, de Semir Osmanagic. A mí me gusta mucho porque hace un recopilatorio muy bueno, detallado y fotográfico también, de pirámides de todo el planeta que yo ni siquiera sabía que existían. Este hombre, Semir, es el que está investigando sobre las pirámides de Bosnia, que hay mucha polémica, en fin. El trabajo es muy bueno porque aprendes y descubres muchas pirámides y te ayuda a intentar relacionar el porqué de la pirámide. Es muy bueno ese libro. Otro, bueno, me gustaría recomendar todos los de Andreas Faber-Kaiser, pero el muñeco humano, yo creo que sería su obra magna. Faber-Kaiser también tiene un libro de sus investigaciones en Nam Madol, una isla donde la mitad de la población veía en blanco y negro. Sí, es muy interesante. No pasa nada, no pasa nada. ¿Lo repito? ¿O...? No, sigue. Ah, vale. Se cayó de lo bueno que es ese libro. Se ha caído la impresión también un objeto. Lo impactó. No pasa nada. Y el tercer libro que quería recomendar, a ver, déjame que piense un poco. Hay un libro, es difícil de leer. Es de Carl Gustav Jung, sobre cosas que se ven en el cielo, un mito moderno. Este libro analiza la psique de las personas que van a su consulta como psicoanalista y detectaba que existían miedos en el subconsciente humano a la hora de hacerles dibujar círculos, objetos en el cielo, luces que tenían paralelismo con el fenómeno ovni. Wow. Claro, este psicoanalista en el libro analiza los dibujos y determina que el miedo a la Segunda Guerra Mundial era un miedo que estaba haciendo que las personas buscasen algo en los cielos, un salvador. Pero lo interesante del libro... iba a decir el final del libro. Mejor no lo hago de spoiler. Pero sí que os digo que hay un giro casi al final en las creencias de Jung sobre el fenómeno ovni, porque al principio los analiza como algo de la mente, como un anhelo, y luego descubre algo que le lleva a pensar quizás lo contrario. Digo quizás, ya lo averiguaréis. Wow, muy bien, muchas gracias. Ahí está, vamos a poner, ya saben, la portada del libro para que lo busquen. Y ya nos vamos ahora sí. Los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.